Me presento, yo soy Rafael Cansado, yo soy profesor de la Escuela de Comunicación, estoy básicamente en la sede de Plaza Vespucio y para mí es un honor estar acá presentando este panel frente a dos realmente eminencias del ámbito del manejo de Internet y de comunicación. Quisiera presentarles a Monseñor Lucio Ruiz, director de la Oficina de Internet del Vaticano, y a la doctora Susana Nguyen, secretaria ejecutiva del CELAM. ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí. Se me pidió primero hablar un poco, digamos, desde mi experiencia como profesor de la Escuela de Comunicación. Básicamente, si la Iglesia está al día en lo que es la Internet y si eso puede derivar a una evangelización. Yo quise agarrar un gran personaje que se llama Henry Jenkins. Él escribió un libro que se llama La cultura de la convergencia, que si lo analizamos desde un contexto, tiene mucho que ver con efectivamente lo que consiste una religión, y me permitiría leerles esta frase. Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y nuevos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático interaccionan de manera impredecible. Esto lo escribió en el 2006, cuando estaba empezando todo el boom de las páginas web. Y el libro podríamos reducirlo y resumirlo en estos 8 conceptos: innovador, conectado a las redes, convergente, global, todos los días, generacional, un concepto de apropiación y desigual. ¿Qué significa cada una de estas cosas? La innovación. Estamos frente a un escenario nuevo en la cual un desarrollo potente en el ámbito tecnológico también va de la mano con un manejo estético. Entonces, hoy en día tenemos que saber balancear muy bien el desarrollo tecnológico con el ámbito visual. Por eso la ponencia que hizo Gustavo Catrala anteriormente con el tema del storytelling tiene mucho que ver con eso, con la fuerza efectivamente de lo que una buena historia de la mano con un ámbito visual puede atraer a la gente. Estamos en una constante pelea. Aquí hice un pequeño referente a una analogía a Braveheart, con los conglomerados de los medios masivos que quieren tener el control sobre la generación de contenido, el control sobre qué se está hablando de su marca en las redes. Y tenemos por otro lado los consumidores, que somos miles de millones de personas, en la cual cada uno hoy en día, a través del empoderamiento que las propias tecnologías digitales, medios móviles, etcétera, nos han dado. Entonces hay un tema que efectivamente la convergencia cultural ha permitido que nosotros como consumidores tengamos el mismo poder de voz que una marca. Todos los días. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hoy cada uno de ustedes anda con un celular, un smartphone, una cámara digital, donde estamos conectados, estamos haciendo cambios, nuestra voz está siendo escuchada, cada uno de nosotros tiene su propio séquito, sus propios followers. La apropiación. La apropiación significa que cada uno de nosotros pierde el derecho de representatividad. El minuto que nosotros tenemos visibilidad, automáticamente nos transformamos en un bien público. La futura candidata presidencial, Michelle Bachelet, durante esta semana hizo una conferencia de prensa que resultó un poco, no sé, improvisada es la palabra, y en menos de 5 minutos fue trending topic en Twitter y muy rápidamente aparecieron los famosos memes. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros con las herramientas digitales tiene la facilidad de la generación de contenido. Entonces también nosotros como marcas tenemos que cuidar muy bien nuestras apariciones públicas. Conectado a las redes. ¿Qué mejor que los niños como ejemplo de cómo estamos conectados a las redes? ¿Cómo consumimos los medios? ¿Qué cosas hacemos a diario? La globalización. La globalización a través de la Internet permite con que hayan discusiones que empiecen a aparecer en la cual empezamos a poner en tela de juicio qué es lo que es más importante: el discurso corporativo, el control del contenido, la voz natural, la opinión de las personas. La contradicción generacional.
tenemos constantemente peleas entre lo que dicen mis papás, lo que dicen mis abuelos, lo que dicen mis hijos, y eso se refleja en todos ámbitos, y en especial en lo que tiene que ver con el intercambio digital. Un ejemplo típico, un padre leyendo un libro, mientras que su hijo está leyendo probablemente el mismo libro, pero a través de su celular. Entonces, la forma que tenemos con interactuar y la forma que tenemos de comunicarnos está cambiando nuestro día a día. La desigualdad sigue siendo una verdad, mismo en estos ámbitos en los cuales hay un cierto empoderamiento de las personas. Los conglomerados de medios siguen generando contenido de calidad, de no tanta calidad, pero sí tienen también el control de la cantidad. Entonces, hay un tema que efectivamente el tener acceso a las tecnologías no necesariamente nos hace a nosotros como consumidores estar al mismo nivel que las marcas. Saqué esto que está bastante fuerte en las redes sociales. Esto pasó este fin de semana. Hicieron una comparación de la visibilidad del Papa Benedicto XVI versus la visibilidad del Papa Francisco. Y en el transcurso de un día tenemos 188.000 personas que le pusieron me gusta. 77.000 veces fue compartido. Y la cantidad de comentarios en el transcurso de solamente una hora iba a más de 11.000. ¿Y qué gracia tiene esto? Es que efectivamente, más allá de la masividad que estamos viendo acá, tiene que ver con efectivamente lo que está proyectando el Papa con una simple imagen. Lo dijeron en la conferencia anterior, la austeridad, la simpleza, la cercanía. Entonces, si me preguntan a mí, efectivamente, este Papa está haciendo el trabajo bastante más simple para aquellos que están llevando la cuenta corporativa del Papa, de Pontifex, la cuenta corporativa del Vaticano, porque efectivamente lo hace bastante más cercano, sin querer, digamos, pasar a llevar el Papa anterior. Pero este efectivamente hace con que sea un poco más cercano. Entonces, con esto termino mi breve presentación y dejo esta pequeña pregunta, si nosotros como sociedad estamos preparados para una evangelización. Muchísimas gracias. Sigo yo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento a la universidad por la invitación, a todos ustedes por haber combatido la batalla del horario de hoy, que ha sido muy intenso, y todavía permanecer aquí con nosotros compartiendo este espacio. Yo represento aquí el Consejo Episcopal Latinoamericano en el aspecto de comunicación, y quizás para algunos sea necesario que diga que justamente el CELAM, como se suele conocer, es la sigla del Consejo Episcopal Latinoamericano, o sea, un consejo conformado por obispos que tienen como objetivo poder construir comunión, comunicación y colegialidad en toda América Latina. Es una experiencia inédita que existe en América Latina, de la cual ahora no voy a entrar en profundidad a presentárselas, pero que quería que supieran porque es muy probable que quizás no todos conozcan, digamos, el CELAM. Bien, la pregunta de base de nuestro panel, de nuestra intervención es: ¿está la Iglesia al día de la evangelización a través de Internet? Les digo la verdad, me quedé así como ahora, con esta pregunta, porque creo que sí y creo que no. Creo que sí, y ahora vamos a ver por qué, y creo que no y también, y no es una forma ambigua de resolver la respuesta, sino que creo que hay como distintos caminos que se pueden atravesar a través, digamos, de una posible respuesta. Por un lado, quisiera preguntarme con ustedes qué entendemos por evangelización. Evangelización es anuncio, evangelización es proselitismo, evangelización, ¿qué entendemos cada uno de nosotros en nuestro imaginario de las iglesias o de las experiencias que traemos de las cuales procedemos?
Yo no voy a dar una definición de evangelización porque sería como encerrar el mar en un frasquito, en un espacio de algunos minutos. Lo que voy, me parece, es a recorrer al menos algunas palabras esenciales que nos pueden situar hoy en lo que la Iglesia en la América Latina, a través de la Quinta Conferencia del Episcopado, a través de Aparecida, nos propone como parte de esa nueva evangelización. Estamos pensando en nueva evangelización como el anuncio de la vida de Dios, de un Dios Trinidad, de un Dios que se encarna en Jesús, de un Dios que a su vez hace nuevas todas las cosas en el tiempo y en el desarrollo de la vida humana. O sea, el documento de Aparecida tiene una palabra clave que lo atraviesa transversalmente en su totalidad, que es vida. ¿Pero qué vida? Vida digna. Vida digna desde la gestación a la muerte, pero vida digna también en el estudio, también en el trabajo, también en las posibilidades de vivienda, en mil expresiones. Por eso la palabra comunicación, hay un espacio dedicado a comunicación en Aparecida, pero en realidad la palabra y la realidad comunicacional en el documento de Aparecida lo atraviesa todo el documento. Más de 30 veces se nombra la palabra comunicación. Pero ustedes dirán, ¿y todo esto tiene que ver con evangelización? Claro. ¿De qué evangelización si no hablamos? El bien común, la comunidad, la dignidad humana, pero también la dignidad de las comunidades humanas. También la dignidad de nuestro planeta como casa de la comunidad humana. Y después, Aparecida nos habla del encuentro con Jesús vivo. Nos habla de discípulos misioneros capaces de constituirse en comunidades para poder ser realmente aquello que deben ser en su proceso evangelizador. Nos habla de comunidades abiertas, no intimistas. Nos habla, a su vez, de la transformación permanente de la realidad que opera cuando nosotros evangelizamos y cuando somos evangelizados. Quizás la maravilla que plantea Aparecida es no solo que pensemos en evangelizar, sino antes que nada en ser discípulos misioneros, discípulos que nos dejamos evangelizar y que porque nos dejamos evangelizar somos capaces a su vez de evangelizar. O sea, este es el escenario desde el cual planteo entonces evangelización y evangelizar como una realidad de plenitud humana que atraviesa todos los órdenes de la vida y que hace nuevas todas las cosas, como lo dice la Escritura. Bien, entonces la pregunta es, Internet, volvemos allí, ¿está la Iglesia al día en la evangelización a través de Internet? Yo creo, y esto permítanme que haga un paréntesis testimonial, poder decir, pudiendo conocer muchas experiencias de América Latina y el Caribe en estos años, poder decir que sí. Que está al día, no lo sé si está en punta. Lo que sí, que hay mucha presencia en Internet de una iglesia que vive, que evangeliza en Internet. Voy a detallar un poquito más, porque hay infinidad de experiencias, expresiones, testimonios, comunidades que están, digamos, de laicos, de jóvenes, de religiosos, de religiosas, de sacerdotes, de obispos. O sea, hay infinidad de experiencias sumamente válidas y que se encuentran en Internet. Entonces, la pregunta, en cambio, que me hago es si no es que hoy justamente evangelizar
en Internet no nos llama a un reconocimiento profundo de por dónde está pasando Dios hoy en la historia. O sea, ¿por dónde? Nosotros estamos preocupados por dónde está pasando Dios en la historia, o estamos más bien preocupados de decir la nuestra. Porque evangelizar es también saber reconocerlo. Alguien recién me decía, es escuchar, es un poquito lo que les pasó a los discípulos de Maús, que recién en estos días lo hemos vuelto a vivenciar, que fue justamente tener que comprender que Dios estaba pasando entre ellos en la historia y no lo habían reconocido. Entonces, esto a mí me parece que es un elemento que nos hace decir sí. La Iglesia está presente, repito, no sé si es la número 1 en presencia, no hice un análisis de ese estilo, pero si está presente a través de las múltiples y variadas experiencias y testimonios. Si nos sacamos quizás los esquemas de algún tipo de evangelización puntual, podamos reconocer ese Dios que está pasando por la historia. Eso, un primer elemento. Un segundo elemento que en cambio me parece importante es el no, en que fundamentar, digamos, que nos falta mucho. O sea, evidentemente, el Papa Francisco me hizo mucha impresión porque en estos días leí a una reconocida teóloga brasileña, María Clara Bingamer, que escribía dónde fue el secularismo, hacia dónde se fue el secularismo después del Papa Francisco. O sea, daba una fundamentación de justamente cómo el Papa Francisco había despertado lo más esencial, lo más vital, lo más luminoso en los corazones, digamos, del pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde se fue el secularismo? Es la pregunta que se hace, es una teóloga de trayectoria, digamos, y se lo preguntaba. Y a mí me parecía algo muy interesante, porque me parece que en alguna medida, y tampoco fundamentaría solo en el Papa Francisco. Yo creo que nosotros hemos vivido un hecho histórico que justamente tenemos que poder contemplarlo, que es la renuncia del Papa Ratzinger y la elección del Papa Bergoglio, y ambos elementos se vinculan y se conjugan en un momento histórico de la Iglesia, totalmente histórico. Y esto ha abierto las puertas de la Iglesia en una manera extraordinaria a todos, digamos, a poder justamente la sociedad hacer esta experiencia. Ahora creo que vale la pena un minuto ver cómo el espacio que tuvo en los medios de comunicación en una semana el Papa Francisco y en las redes sociales superó todo lo previsto. Hay algunos que todavía no se animan a dar cifras exactas, pero se dice que superó la experiencia de más de 5 años de Iglesia. Obviamente, yo creo que es importante analizar mínimamente qué es aquello que se impuso en las redes sociales. El convencimiento quizás de él que todo comunica. Obviamente cada gesto suyo es un gesto comunicativo. Son los gestos corporales, los gestos actitudinales, los gestos que implican compromiso con el otro, como decía hoy Monseñor Cheli cuando levanta un niño y lo pone contra su mejilla. Ayer me llegó una foto, no sé si la vieron en Facebook, que una nenita le ofrece, digamos, el yeso, el que está enyesada, y él firma el yeso, digamos, no es el gesto es ínfimo, no diría banal, pero sí ínfimo. Es el gesto de poder entrar en relación, de poder entrar en vínculo con los interlocutores, de poder interactuar en una relacionalidad abierta. Bien, todo esto ha tenido una repercusión enorme y, como les decía antes, hoy se está ya haciendo toda una investigación sobre este impacto comunicativo que habla a través de los gestos, se habla a través de todas estas expresiones, además del discurso.
Bien, algo que quizás me parece importante también subrayar es en alguna medida el hecho de, en realidad, la Iglesia en forma más formal, en forma más orgánica, no tiene tanta presencia en Internet, y esto hay que reconocerlo. Yo quisiera detenerme un minuto para hablar. Hoy Monseñor Cheli dijo que estaba participando de este encuentro el comité de la Red Informática de la Iglesia en América Latina, la RIAL. Creo que también muchos de ustedes no deben saber de qué se trata, porque evidentemente estos encuentros son también develadores de nombres o de realidades, ¿verdad? Entonces, justamente es una red de comunicación relacional en comunión de la Iglesia y que justamente quiere favorecer y estar al servicio de la cultura digital. Y lo hace a través de una evangelización directa o a través de instrumentos y de elementos para la evangelización. Es una red que tiene 20 años de vida. Y yo muchas veces me he preguntado, pero ¿por qué la RIAL logra, digamos, permanecer 20 años como una realidad institucional sin ser una institución? Es una red, porque tiene en sus fundamentos una comunidad. Y esto me parece también importante a la hora de las redes sociales y a la hora de preguntarnos la presencia en las redes sociales de la Iglesia. La constituye una comunidad que se expresa en red. Esto me parece fundamental porque creo que si nosotros no nos planteamos que en la base de las redes sociales pueden existir reales comunidades evangelizadoras, creo que en algún momento corremos el riesgo de que se dé lo que dice justamente Aparecida, el documento de Aparecida, cuando dice de que se pueden volver estructuras caducas. Esto, digamos, tratando de ir haciendo un breve y muy ágil mapa de por dónde están pasando determinadas cosas en las redes sociales. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Realmente está la Iglesia al día en la evangelización a través de Internet? Sí, si miramos una Iglesia amplia, si miramos una Iglesia que anuncia y testimonia y que transforma la realidad. En ese sentido, si tenemos ojos para ver, vamos a encontrar muchas realidades. No porque todavía falta mucho y todos nosotros somos conscientes. Nos hemos dado cuenta que cuando ha habido un fuerte impacto testimonial como el del Papa Francisco, las redes, digamos, se han poblado de noticias de la Iglesia. Y aún el testimonio más grande que yo he recibido en estos días no ha sido ni siquiera de personas de la Iglesia. Muchísimas personas por fuera de la Iglesia, agnósticas, alejadas de la Iglesia, con poca confianza en la Iglesia, me han dicho que realmente se han sentido convocadas. Entonces, caminamos entre el sí y el no. Pero la invitación que quisiera dejar latente en este momento es a que podamos ver y leer por dónde Dios está pasando. También hoy en las redes con una evangelización que habla muchas veces de compromiso con los hermanos, que habla de personas que se juegan y que se juegan hasta la vida. Y esto existe y esto sí está dando testimonio en las redes sociales y muchas veces no logramos reconocerla en toda su plenitud o en toda su belleza. Yo creo que los conceptos claves que mencionaste son transparencia, confianza, magnitud, y todo eso efectivamente se ve reflejado en las redes sociales. Entonces, según tu punto de vista, la Iglesia sí está preparada. Yo creo que sí, efectivamente, está vigente, está al día. Quizá no sea efectivamente con la mejor tecnología, quizá no sea con las mejores personas, quizá no sea con los mejores contenidos, pero sí está vigente y sí está trabajando en eso. Entonces,
pasamos ahora a la pregunta. Y justo antes de empezar este panel, yo me acerqué y le hice la pregunta del millón, que la voy a tirar ahora, y luego él la va a responder. Yo le pregunté aquí al monseñor, ¿en qué minuto la iglesia dio el puntapié a ingresar a la internet? Y con esto le doy el pase. Pero no te la respondo. No. No, yo pienso que me paro un poquito. Cuando me pasaron la pregunta para poder venir al encuentro, como decía Susana, yo también me quedé un poco pensando qué era la pregunta esta, ¿no? ¿A quién iba dirigida? ¿Cuál era la intención? Y personalmente me quedé mucho tiempo pensándola, porque pienso que no se puede dar una respuesta y pienso que todos nos tenemos que sentir interrogados por la pregunta, ¿no? Porque si por iglesia se entiende el Vaticano, tendríamos un tipo de respuesta. Si por iglesia se entiende la parte estructural, digamos, conferencias episcopales, diócesis y demás, tendríamos otra respuesta. Si por iglesia se entienden las parroquias o todos los fieles. O sea, la iglesia es una realidad tan rica, tan hermosa, tan compleja, tan simple también, que la respuesta interroga todos los niveles, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió, porque me parecía muy rica la pregunta como para dar una respuesta, porque sería reducir la pregunta y sería no dar una respuesta. Entonces, se me ocurrió analizar la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Está la iglesia al día en la evangelización a través de internet? Y acá tenemos, los términos son iglesia, evangelización e internet. Por lo tanto, a ver si tengo un punterito. Lo tengo, ya viene. Tenemos la iglesia como términos, la evangelización e internet. Y tenemos entonces un sujeto, una acción, un medio. El sujeto es la iglesia, la acción es la evangelización, el medio es internet. Esta es nuestra pregunta. ¿Qué nos quieren significar estos términos? El sujeto, o sea, la iglesia, se identifica con la acción, la evangelización. La iglesia nace en Pentecostés, nace para anunciar el evangelio. Por lo tanto, la acción y el sujeto coinciden. Y nace hablando todas las lenguas. Es una internet ya en su origen. Fuertísimo es. Los apóstoles hablaban y todos los escuchaban. ¿Qué Twitter? ¿No? Bueno, borremos de la filmación este pedacito. Y el medio se incorpora a una historia en la cual la iglesia siempre utilizó todos los medios. O sea, la pregunta no la podemos plantear hoy con internet sobre la utilización de los medios. El primero que empezó a utilizar los medios fue Jesús con las parábolas. Las parábolas es un medio, una manera, una técnica. Al decir de un teólogo de la comunicación portugués, una técnica que le fracasó completamente porque terminó en la cruz y terminó solo. O sea, en los medios que utilizaban, que aparentemente fracasan en la soledad de una muerte, se hacen muerte, resurrección y vida para todos. O sea, el medio que parece fracasado, en realidad es el medio de resurrección de vida, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la idea sin mover lejos. Sigue las pinturas, que era la catequesis de los que no podían leer, la música, la radio, la televisión y ahora la digitalidad. O sea, toda la vida, desde el primer momento, desde el Pentecostés aquel,
donde nace, la iglesia siempre utilizó los medios. Por eso no quería responder la pregunta y te la respondo después, ¿no? ¿Qué es entonces este sujeto-acción, iglesia-evangelización? El objeto de la evangelización no es un contenido. Nosotros no tenemos que llevar un mensaje que es un texto y que lo tenemos que hacer aprender. Es una persona. El contenido de la evangelización es Jesús. Y nosotros anunciamos al Cristo resucitado. El objetivo de la evangelización, por lo tanto, es anunciar a Cristo, la persona. Posibilitar entonces un encuentro, porque no siendo un mensaje texto, sino una persona, el objetivo no es acordarse los mandamientos, sino encontrarse con Cristo persona. Y vivir en la iglesia, porque este encuentro personal no es un solipsismo yo con Jesús y no pasa más nada, no es persona a persona y nada más, es siempre iglesia, ¿no? Entonces, de aquí se nos ilumina la pregunta, ¿qué significa estar al día? Porque la pregunta original es, ¿estamos al día en la evangelización? ¿Qué significa estar al día? Cuando, como veíamos en las imágenes de aquí abajo, ¿no? O sea, cuando estar al día es un contexto cambiante, siempre cambia la cultura y cambia hoy también la cultura. No sabemos si mañana surge otra tecnología y nos cambia el piso mientras caminamos. Uy, ¿se fue? No. Y no solo estar al día en un contexto cambiante, por lo tanto una historia, sino también nos cambia la cultura, nos cambian las personas. O sea, en una misma realidad cultural nos cambian las personas, por lo tanto es estar al día en una misma cultura o en una misma familia, en una microcultura es distinto. Y por lo tanto, este estar al día es extremadamente dinámico para dar una sola respuesta. Y entonces, tomando del magisterio, ¿no? Con el magisterio empezamos y me gustaba terminar con el magisterio, ¿no? Así que de aquí vamos a ir de la mano del magisterio para decir algunas cosas que lo que quieren es interrogarnos a todos nosotros para que nos queden algunas ideas claras que muevan nuestro corazón y nuestra inteligencia a preguntarnos. Porque tal vez lo más importante no sea responder a la pregunta, sino hacerla a la pregunta. Porque el problema importante es que nos lleguemos a cuestionar si yo y Keknun, aquí y ahora, estoy al día evangelizando, ¿no? Entonces, no se trata de usar simplemente para estar presentes, porque el peligro de la pregunta respondida muy rápidamente sería decir, bueno, tengo el blog, tengo Twitter, tengo la web, o sea, tengo todas las tecnologías, tengo todas las técnicas. Y esto es un peligro porque esto no significa evangelizar. Puedo tener muy bien todas las técnicas, puedo tener muy bien todas las tecnologías y no respondo a la pregunta. Y decía también Juan Pablo II, ¿no? No se trata tampoco de multiplicar el evangelio y el magisterio, cosa que muy frecuentemente sucede en internet. Sale una encíclica y todas las web, todos los tweets, todo, infinitas veces. Siempre lo mismo, y multiplicamos el mismo pedacito sin penetrar, con tecnologías muy buenas, con dinámicas muy buenas, pero el mensaje no es ese, porque no lleva a la persona. Si miramos los mensajes, y tomo, para que ustedes tengan referencia de aquí hasta que termine, que no es mucho más, voy de la mano de Benedicto en los 8 mensajes a las comunicaciones sociales, que son preciosos, ¿no? No se lo pierdan, léanlo con profundidad, porque Benedicto tomó todo lo de Juan Pablo II y lo llevó a consecuencias realmente profundísimas. Si tomamos solo un pedacito, ¿no?, de decir cuáles son las palabras que él utiliza, vemos que dice mundo digital,
generación digital, por lo tanto nativos digitales, mundo nuevo, ciberespacio, continente digital, nueva historia. ¿Qué les dice todo esto? Continente, nativos, espacio, cultura, historia, todo nuevo, nuevo mundo. Y cuando hay un nuevo mundo, como fue en América o India o lo que sea, vienen los jesuitas. Te quería anotar un punto. Hay una nueva evangelización. O sea, si hay un continente nuevo y hay una generación nueva, hay que realizar una nueva evangelización que se realiza con nuevos misioneros. ¿Qué cosa son los misioneros? El misionero es el que desde adentro dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Péguenme, mátenme, hagan lo que tengan ganas, pero yo no me callo. Porque lo he visto, lo he oído y lo comunico. Por lo tanto, si realmente queremos tener nuevos misioneros, para que esta ecuación sea válida, tenemos que tener la experiencia viva de Jesús. Porque para no poder callar y entonces anunciar, tenemos que ver y oír. Y entonces, aquí está el punto esencial que siempre la Iglesia nos enseña, ¿no? El encuentro con Jesús. Entonces, la pregunta de este panel es, ¿estamos al día con la... Tiene que encontrar su raíz de respuesta aquí. ¿Somos realmente discípulos? ¿Estamos con Él? ¿Lo conocemos? ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos oído? Esta es la raíz donde debe entrar y fundamentarse nuestra respuesta. De aquí, entonces, si somos misioneros, por lo tanto, la otra parte, entonces vamos a un nuevo mundo. Y vamos a tener un nuevo lenguaje, y vamos a tener una nueva presencia, y ahí viene la segunda parte de la respuesta. Estamos al día, y dependiendo cuál es nuestro mundo evangelizar. Hay una frase preciosísima de Benedicto en uno de los mensajes, y la leemos juntos. Dice, en los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles y sus discípulos llevaron la buena noticia de Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización para dar fruto tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora, en el anuncio de Cristo, en el mundo de las nuevas tecnologías, requiere conocer estas en profundidad para usarlas después de manera adecuada. Así como entonces, así también ahora. El Papa está comparando la realidad contemporánea no como un barniz, una cuestión, bueno, hagámoslo también. Así como entonces, así también ahora. Hay una profundidad metafísica. O sea, nos está diciendo que como los apóstoles lo hicieron, hoy estamos llamados nosotros a hacerlo. Importantísimo esto. Porque no es simplemente una cosa más, como decía el obispo esta mañana, ¿no? Cuando iniciaba, no es algo periférico, es esencial a la Iglesia comunicar. Y entonces se me ocurrió, y lo voy a hacer rapidito, lo voy a leer, así no me demoro, porque yo soy de hablar un poco, sintetizar el magisterio de Benedicto, de estos 8 mensajes, en 4 decálogos, de manera tal que nos quedase alguna pauta un poquitito prêt-à-porter, ¿no? Para poder responder y para que sea una provocación a nosotros para meditar sobre nuestra realidad, ¿no? Los 4 decálogos
que me inventé yo, no sé, no es que los hizo él, ¿eh? O sea, yo tomé el magisterio y lo sinteticé así. 10 características de la comunicación social, 10 características de la comunicación digital, 10 características de la comunicación cristiana, 10 riesgos en la era digital. Y entonces lo vemos así. 10 características de la comunicación social. 1. La comunicación social tiene su raíz en la naturaleza humana, no es una consecuencia del desarrollo tecnológico. 2. Responde al deseo fundamental de las personas de entrar en relación de unas con las otras. 3. Cuando nos abrimos a los demás, realizamos una de nuestras más profundas aspiraciones y nos hacemos más humanos. 4. La comunicación es parte de la cuestión antropológica. Están en juego dimensiones constitutivas del hombre y de su verdad. 5. En la comunicación es la misma persona quien se comunica, por lo tanto, ni la persona ni la comunicación permanecen indiferentes. 6. Por ello la comunicación se convierte en una dimensión del tejido social en cuanto une a las personas. 7. La comunicación social no es una actividad neutra, en cuanto parte de una persona y se dirige a otras personas. 8. El valor de la verdad no se basa en la popularidad. Debe ser dada en su integridad, no desvirtuándola para hacerla aceptable. 9. En el silencio nos conocemos mejor. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? 10. Silencio y palabra son dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e integrarse. Este es nuestro primer decálogo de la comunicación social. Segundo decálogo, las características de la comunicación digital. Primero, la tecnología plantea nuevos interrogantes. Hay un cambio de función de los medios, se facilita la comunicación, la comunión y la cooperación. Segundo, las tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación misma. Marcan y configuran la cultura contemporánea. Tercero, en el ambiente digital no es un mundo paralelo, forma parte de la realidad cotidiana de todos, de las relaciones y de los procesos sociales, económicos, políticos y religiosos. 4. Transmitir información significa introducirla en una red social en la que el conocimiento se comparte, es decir, transmitir es compartir. 5. Influencia en toda la sociedad, son un bien destinado a toda la persona, por lo tanto no puede estar al alcance solo de algunas sociedades o grupos sociales. 6. Se relativiza la distinción entre productor y consumidor. La información se constituye y se construye en una dinámica interactiva. 7. Se establecen nuevas formas de relación interpersonal que inciden en la imagen que cada uno tiene de sí mismo, la identidad, el espacio, la conducta moral. 8. La red es la nueva ágora de los encuentros, lugar de preguntas y respuestas, y los motores de búsqueda son el punto donde buscamos consejos. 9. Nace un nuevo modo de difundir la información y los conocimientos, un nuevo modo de aprender, de pensar, y hay nuevas oportunidades. Hay nuevas oportunidades en el conocimiento. 10. Las redes sociales son el fruto de la interacción humana y dan nueva forma a las dinámicas de la comunicación y la relación. Pasamos al tercer decálogo de la comunicación cristiana. Usar las nuevas tecnologías no por el hecho de tener que estar,
sino porque el Señor debe alcanzar las mentes y los corazones de todos, incluso cuando no se habla de Él. El segundo, el estilo cristiano de presencia implica un testimonio coherente en el perfil digital y en el modo de comunicar preferencias y opciones. Tercero, los pasos necesarios son la formación de la persona, la participación en la vida social y el diálogo interpersonal. 4. La educación para los medios requiere la formación en los valores y en el ejercicio responsable de la libertad. 5. En la amistad crecemos y nos desarrollamos como seres humanos. Esto debe estar presente en la red, sin menoscabar la realidad presencial. 6. El anuncio debe aumentar en cuanto a la multiplicidad de los medios, pero debe ser también más acuciante, intenso y eficaz. 7. La fecundidad del anuncio viene de Cristo, no de la eficacia de los medios, aunque lo supone. 8. La presencia en la virtualidad implica el ser auténticos, fieles a sí mismos, no ceder a la construcción artificial del propio perfil virtual. 9. Dios habla también sin palabras, como en la cruz. De la contemplación nace la urgencia de comunicar aquello que hemos visto y oído. Último, una forma de dar testimonio es donarse a los demás mediante la disponibilidad para responder con respeto a las preguntas que se hacen en la red. Finalmente, los 10 riesgos de la era digital. Primero, usar los medios solo por la mera exigencia de hacerse presentes, considerando Internet como un espacio que debe ocuparse. Segundo, transmitir la verdad parcialmente o modificada para ser aceptada, modificar la propia persona para ajustarse a los estándares. Tercero, los medios hacen posibles nuevas formas del mal, megáfonos del materialismo y del relativismo, nuevos tipos de marginaciones sociales. Cuarto, hay una tendencia a la nivelación cultural y un condicionamiento y manipulación de la libertad de las personas. Quinto, la técnica tiene la capacidad para cambiar la realidad, crear los acontecimientos. Puede tener una hermenéutica unívoca de la vida y de la historia. Sexto, no todo lo que es técnicamente posible es también éticamente realizable, porque no camina siempre de acuerdo a la dignidad humana. 7. La inmediatez de la comunicación no necesariamente se traduce en la construcción de la cooperación y la comunión en la sociedad. 8. Para ampliar la audience, no se duda en recurrir a la transgresión, a la vulgaridad, a la violencia, a la manipulación de la verdad. 9. La virtualidad obsesiva aísla a la persona, interrumpiendo su relación social real y altera los ritmos de reposo y de silencio necesarios para la edificación de la persona. Último, la nueva relacionalidad interroga: ¿quién es mi prójimo? ¿Hay riesgos de estar menos presente en la cotidianidad? ¿Podemos dispersarnos por estar en una realidad que no es la real? Y para terminar, sinteticé 5 necesidades impostergables. La primera, los medios potencian la conexión, la comunicación y la comprensión entre las personas y las comunidades. Entonces, es necesaria una presencia cualificada. Segundo, todos somos usuarios y a la vez operadores de las comunicaciones sociales. Entonces, a todos nos debe interesar y debemos ocuparnos. Tercero, las relaciones virtuales pueden reforzar la unidad entre las personas, pueblos y culturas. Entonces, se deben aprovechar para humanizar y evangelizar. Cuarto, hay que garantizar la fidelidad a la realidad.
Entonces, es necesaria la formación para los operadores de los media. Último, existen numerosos riesgos en el uso de la virtualización. Entonces, es necesaria una formación en los valores y en la libertad. Bien, con esto termino la presentación y simplemente respondo a la pregunta que me habías hecho. ¿Cuál es el momento cero? ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué minuto? ¿En qué minuto? Sí. ¿En qué minuto la iglesia había dado el paso? Pienso que en el momento cero, porque si la iglesia la entendemos como todo el pueblo de Dios, o sea, la jerarquía, las instituciones y cada una de las personas, yo creo que absolutamente siempre, desde Jesús hasta los ceros y unos, hemos respondido con distintas capacidades, de distintas maneras, pero siempre hemos respondido, la iglesia, como pueblo de Dios, ha respondido siempre a la evangelización, porque siempre hubo cristianos enamorados que han visto y oído al Señor y que han salido a darlo. Entonces, nosotros nos encontramos con experiencias en el mundo de hacer redes informáticas antes de que existiera Internet. ¿No? Entonces, bueno, hay cantidades de web, serán feitas, serán más bonitas, serán, pero el que vio y oyó, salió. Por lo tanto, diría, ni siquiera en el momento cero, en el minuto menos uno. Ayudaron a construirla. Sí, yo creo que la iglesia ha dado también su colaboración. Entonces, como un resumen de esta gran exposición, creo que efectivamente la palabra de Cristo se está transmitiendo a través de este nuevo momento que estamos viviendo, a través de hitos, como mencionó, como la cultura participativa, la inteligencia colectiva y efectivamente la convergencia de los medios. Entonces, efectivamente, ambos llegan a la misma resolución. Sí estamos preparados, sí estamos vigentes, entonces... Perdón, yo diría, sí estamos enamorados, porque el punto es, o sea, la garantía que tiene la iglesia estar presente es... Bueno, si no quieren que hable, me lo dicen. La garantía que tenemos de poder estar presentes y preparados para salir es tener cristianos, o sea, nosotros... como cristianos, conocerlo a Jesús, ¿no? Porque si conocemos a Jesús, y escuchamos a Jesús, seguimos a Jesús, entonces vamos a estar preparados. Estuvimos ayer, estamos hoy, estaremos mañana también, ¿no? Al respecto yo quisiera decir algo, y es que yo creo que hay muchísimos grupos inclusive que hacen mucho proselitismo inclusive a través de las redes. Creo que en esta fase que dice el padre Lucio, Monseñor Lucio, con respecto al estar enamorados, creo que es también, allí va todo el tema del anuncio respetuoso que nos han recordado los últimos papas, Juan Pablo II y también Benedicto XVI, y creo que las mismas actitudes de Papa Francisco, que es establecer realmente un diálogo con los interlocutores, teniendo muy claro cuál es el anuncio, teniendo muy claro el cómo hacerlo, pero que no sea algo proselitista, que no sea una imposición, que sea un ofrecer la novedad que se lleva, ¿no? Y que se vive y que se testimonia. Señores, después de estas grandes ponencias que acabamos de escuchar, yo creo que deben haber muchas preguntas. A esta hora. Yo quería agregar una pequeña cosa, ¿no? Hay que evitar dos riesgos que se me ocurren ahora, ¿no? Uno es el triunfalismo y otro es el complejo de inferioridad, ¿no? Porque si el triunfalismo es una realidad completamente negativa, porque pensamos que somos los mejores, que no tenemos que hacer nada, que está todo hecho, es imposible movilizarnos y crecer y aprender, estudiar, aplicarnos para ser mejores, para tener una presencia más eficaz. También es tan peligroso
la contraria, ¿no? El complejo de inferioridad, porque digamos, el creer que no podemos hacerlo o ver siempre nuestros esfuerzos como más pequeños, más pobres, no nos permite tampoco aprovechar la grandeza de las inteligencias, de las capacidades, del trabajo, de todo lo que se va haciendo, ¿no? Y yo creo que la Iglesia hace y va a seguir haciendo muchísimo, ¿no? Hay cosas realmente inteligentes, brillantes, incluso en el mundo tecnológico, ¿no? En el mundo digital, o sea, en esta era hay cosas realmente muy bien hechas, ¿no? Por lo tanto, ni triunfalismo ni tampoco complejos de inferioridad, porque a veces se siente mucho en la Iglesia, bueno, sí, nuestras webs son feas, o nuestro tweet es así, o tenemos que aprender, o no lo sabemos, sí, todo es cierto, pero atentos, o sea, tenemos que estar orgullosos también de la virtud, orgullosos de nuestra fe, orgullosos de nuestro trabajo, o sea, tenemos que ser positivos también en lo que somos y en lo que tenemos, ¿no? Sabiendo que siempre hay un desafío de seguir creciendo, ¿no? O sea, humanizar la Iglesia en el ámbito de la comunicación social, ámbito digital. Sí. Y divinizarla, o sea, son las dos cosas juntas, ¿no? O sea, humanizar y divinizar van... Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por allá hay una pregunta? Mi pregunta es, que va también a los dos, ¿cómo coordinar la presencia institucional con la presencia de los fieles en el ámbito digital? O sea, ¿es posible diseñar una estrategia donde la institución hace de motor o de formador de los fieles para que estén también allí presentes de modo personal? ¿Qué ideas o qué experiencias se pueden decir al respecto? No lo sé. En realidad... Las damas primero, claro. No, bueno, yo creo que justamente un elemento que me parece que es importante y en el cual estamos tratando de trabajar bastante en el Consejo Episcopal Latinoamericano en este momento es el recapitular, el valorizar, el reevocar todo lo que es testimonial, porque lo testimonial une muy bien con lo institucional y justamente da un poco lo que estamos percibiendo en estas primeras semanas del papado de Francisco es justamente eso. O sea, es un papa y al mismo tiempo toda la cercanía, toda la realidad, digamos, testimonial que ofrece, permite, nos parece, conjugar lo institucional con todo lo vivencial y toda la realidad, digamos, que llega a la sociedad y que transmite de una manera estupenda. Yo creo que en ese sentido realmente el testimonio sea un elemento que une enormemente estos elementos que pueden ser paralelos, sino, y que pueden no encontrarse. En cambio, en lo testimonial se encuentran, potencian lo institucional, potencian lo personal, lo interrelacional, y potencian, digamos, el proceso de transformación y de, digamos, posibilidad hacia la sociedad también de conversión, ¿no? La pregunta me hace acordar un poco a los eternos tratados, ¿no? Institución o carisma, ¿no? Que hay ríos de tinta escritos a lo largo de toda la Iglesia, si digamos, es más importante la institución, es más importante el carisma, y ahí estamos, y en definitiva todos los tratados, o sea, serios, concluyen en lo mismo, o sea, las dos cosas, institución y carisma, en la Iglesia van siempre, porque el Espíritu es el que hace la institución y el Espíritu es el que hace el carisma, y creo que la coordinación exacta, digamos, entre las dos realidades, las dos vertientes, digamos, del flujo del Espíritu, son absolutamente esenciales. No se podría dar una vida institucional sin el carisma y tampoco no podría haber un carisma sin institución, ¿no? O sea, la teología paulina en eso es muy clara, ¿no? Por eso pienso que se vuelve a reproponer, exactamente como todo el resto de las cosas, la pregunta institución y carisma, ¿no? O sea, en el ámbito digital. Y aquí también tenemos que responder, o sea, la institución tiene que
guiar, organizar, coordinar, porque todas estas inteligencias, para poner un ejemplo así muy banal, ¿no? Que puede haber en el ámbito tecnológico, de las cosas que escuchamos hoy, por ejemplo, hay que coordinarlas porque si no se pierden, ¿no? Entonces, pero se pueden coordinar los ámbitos carismáticos, o sea, las inteligencias que surgen, las capacidades y demás. Por lo tanto, es un flujo que se retroalimenta constantemente. Por eso la necesidad de una iglesia institucional despierta, activa y que produzca como este encuentro, digamos, pero que no quede aislado en el encuentro, no, estamos en el segundo y después vendrá el tercero, pero en el interregnum que sucede, o sea, que se produzca y que no quede apoyado solo en lo institucional, sino que todo el laicado, todo el clero se vaya moviendo de manera tal de que esto vaya produciendo. Y a la vez, o sea, el carisma, todo lo que pueda ir surgiendo de las personas y de las capacidades que pueda ir nutriendo las iniciativas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, esta coordinación, esta comunión de los dos movimientos del espíritu, institución y carisma, ¿no? Sí. Uy, hay un segundito. Más que una pregunta, quería hacer un comentario y me gustaría que ustedes me opinaran al respecto. Yo he escuchado muchas veces en toda esta exposición la palabra nuevo, pero a mí me llama, pero yo siento que detrás de esta nueva forma de comunicación hay personas, hay hijos de Dios, con actitudes muy similares desde la época de Jesús, con las mismas necesidades, que necesitan una respuesta al dolor, una respuesta a la soledad, una respuesta a la infelicidad. Creo que esto no hay que olvidar al evangelizar en este mundo digital, que al final detrás de un computador, detrás de escribir, hay una persona. Sí, sin lugar a dudas. Por eso de mi parte justamente señalaba, ¿escuchamos a todas las preguntas primero? No, adelante. Por eso de mi parte señalaba que yo creo que hay mucha gente que hace parte de la Iglesia como pueblo de Dios, como decía recién Monseñor Lucio, en el sentido amplio, que no necesariamente pasa por lo estrictamente institucional, pero que sí es evangelizadora, que está respondiendo a personas que están en situaciones marginales, que están en situaciones de dolor, que están con los últimos, que saben comprender y que saben, yo diría, arremangarse, digamos, para trabajar con toda esa gente. Y eso está también en Internet y eso es iglesia. Y esas son personas que están evangelizando en el día a día, a veces perdidas en situaciones insólitas, a veces es impresionante. Ustedes, yo creo que tendríamos que tener, estamos tratando de hacerlo, pero es imposible, un mapa de cómo la Iglesia actúa en la promoción de la persona, en el estar, digamos, cuerpo a cuerpo, allí donde se sufre, donde hay dolores impresionantes, donde hay situaciones de injusticia innombrables. ¿Y quién está? Capaz que una religiosa, perdida, callada, silenciosa, expresión de una comunidad, quizás jóvenes, un grupo de jóvenes que muchísima gente no conoce, pero que no solo están en el mapa real geográfico de la Iglesia, están también si sabemos buscarlos en Internet. La pregunta anterior, no esta última, sino me parece que fue del padre Laporte, si no me equivoco, sí. Me hizo venir a la mente una preocupación que me acompaña desde esta mañana y no sé si es pregunta o aporte, es esta. Creo que el mundo digital ofrece una extraordinaria oportunidad que tenemos que cuidar, preparar y también arriesgarnos. Hoy se habló del riesgo y es esta. En el mundo digital todos o casi todos podemos participar. La comunicación de la Iglesia la hace el obispo, la hace el cardenal, la hace el papa, pero también la puede hacer el joven, el cristiano simple.
y ellos también tienen sus redes y participan, ¿no? Porque esta mañana los vaticanistas nos hablaron de su experiencia, de su trabajo muy importante, y alguien lo tiene que hacer y es necesario, pero la iglesia es mucho más que eso. Entonces la iglesia también es la viejita, también es la abuelita. El Papa nos habló de su abuela, de lo que aprendió de ella. Entonces yo creo que también tenemos que preocuparnos, no solo, llamémoslo así, por la comunicación institucional, sino también la comunicación de la base cristiana. Y yo creo que tenemos que preocuparnos en promoverla, para que la gente se sienta partícipe realmente, para que se conozca esa iglesia viva que va más allá de lo institucional, pero que está en comunión con lo institucional. Entonces, que se conozca lo que está pasando con toda esa iglesia. Entonces tenemos que, desde mi punto de vista, promover esa comunicación y prepararla, educar también. Sí. Yo agregaría... Absolutamente sí. Digamos, trató dos temas que son distintos, ¿no? Uno es el tema de que estamos hablando de lo digital y no estamos hablando de la viejita, ¿no? Y el otro tema es de educar toda esa comunicación. Son dos argumentos distintos. El primero, estamos hablando aquí de la comunicación digital y no de la viejita, porque esto es un encuentro de digitalidad y la pregunta era... Pero era sobre si estamos preparados para Internet, por lo tanto hemos focalizado una respuesta a una pregunta concreta, pero que va incorporada en una realidad absolutamente compleja y articulada que ninguna parte puede caer jamás. La pastoral de los jóvenes no deja caer la pastoral de los ancianos, la pastoral de los sanos no deja caer la de los enfermos, o sea, siempre es integrada, es esto y esto, esto y esto. O sea, aquí estamos hablando de la digitalidad porque es un convenio de digitalidad. Si tuviéramos un convenio de pastoral juvenil, hablaríamos de los jóvenes y no porque la iglesia se olvidara de los ancianos o de la media edad o lo que sea. Por lo tanto, todo esto sí está hablando de la digitalidad, pero solo por eso, ¿no? Por la particularidad del convenio. La otra cosa es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, por eso mi pequeña presentación, digamos, lo que quería decir es que la pregunta no se puede responder, la pregunta la tenemos que responder cada uno en nuestra vida, porque la viejita, y digo la viejita, tiene que responder en Internet porque mi mamá es viejita y se la pasa todo el día, es un poco inválida y está todo el día mandando los PowerPoint, la mataría, de esto, Jesús te amo y qué sé yo, pero es su manera con la que sus amigas están todo el día cambiando sus PowerPoint. Estoy yo en la lista también, entonces tengo todos esos PowerPoint. Pero ellas son un grupo de ancianas inválidas que no se pueden mover y rezan el rosario. O sea, no es que porque sea digital los ancianos no lo hacen, no, pero todo el pueblo de Dios en todos los aspectos, digitales y no digitales, y analógicos, digamos, tienen que estar. O sea, la iglesia no es excluyente nunca, es incluyente en todo, ¿no? En esto, cuando usted hablaba de promover, yo creo que un verbo que agregaría a lo que es el mundo digital y lo que hoy como iglesia evangelizadora, en lo cual podemos crecer y darnos entre todos un empuje hacia adelante, un desafío, un reto, llamémoslo como queramos, es el verbo reconocer. Yo creo que no basta conocer las realidades, es necesario que las reconozcamos, o sea, que valoremos lo que conocemos. Y en ese aspecto me da la sensación que la iglesia es un jardín con muchísimas flores. Uso una metáfora, digamos, para decir con muchísimas flores muy distintas y que realmente muchas veces no logramos, nos quedamos cortos en la mirada de poder reconocer la variedad
de poder reconocer a los otros distintos, y eso nos daría, me parece, también una forma de poder concebir, de poder ver y de poder ver lo que ya existe. Muchas veces buscamos más de lo nuestro, más de lo mío, más lo que es más semejanza a mí mismo, más de lo que es más semejante a mi grupo, más de lo que es más semejanza a donde milito, a donde realizo mi vida, pero no tanto reconozco capaz o reconocemos todo lo que los demás hacen en una forma muchas veces extraordinaria, porque justamente nos sentimos un poco más Robinson Crusoe que en un jardín, digamos, con muchas bellezas para poder contemplar, admirar y valorar, ¿verdad? Es como si esa diferencia, en vez de enriquecernos, nos empobreciera, ¿no? Y me parece que para poder vivir y habitar, me gusta el término habitar, justamente el universo de la cultura digital, me parece que necesitamos ampliar nuestra mirada y nuestro corazón a ese poder contemplar todas las flores del jardín de la iglesia y de la sociedad, ¿verdad?